Naturaleza disfrazada de ti. La esencia de lo divino y de lo ser humano se entrelazan en el misterioso lienzo que siempre está al ser humano sencillo y puro, aquel que desafía las construcciones sociales, el orgullo y el amor propio, y que parece ser el único capaz de rozar lo sublime en una tierra habitada por seres mundanos. Su existencia es un enigma que provoca asombro y desconcierto, pues en una sociedad donde lo común es el cálculo y el interés, la presencia de alguien que solo vive por el amor y la compasión es vista como una anomalía, un reflejo de una sabiduría ancestral que a primera vista parece ser mera ingenuidad o falta de juicio. Este ser humano encarna el arquetipo del santo, de aquel que, al no concebir el mal como una realidad sólida, se convierte en su propio antagonista, expuesto al peligro, al abuso y a la burla de quienes viven aferrados a una visión pragmática de la vida. Es como si su percepción estuviera más allá de lo cotidiano, mirando al mundo con ojos de niño, inmersos en una sensibilidad que parece sobrenatural y que lo aparta de la lógica común. Pero a diferencia de un niño, es consciente del dolor, de la traición y del pecado que lo rodea. Sin embargo, los percibe desde una distancia interior, como si fuera un espectador más que un participante. Este espíritu puro no pertenece a una era ni a una geografía en particular. Su esencia está más allá del tiempo y del espacio. Encarnando una verdad universal, nos permite vislumbrar las profundidades de la naturaleza humana, ese abismo en el que coexisten la bondad y la corrupción. En la cultura de la ambición y del progreso, su inocencia se vuelve una provocación. Él expone sin proponérselo la mezquindad de aquellos que lo rodean. No juzga ni condena, pero su sola existencia desafía los cimientos sobre los cuales construimos nuestras estructuras sociales y psicológicas. En su presencia, el orgullo se revela como lo que es, una máscara frágil que oculta la inseguridad y el miedo al vacío. En esta inocencia que parece irracional y casi infantil hay una profunda sabiduría. Es la sabiduría de quien ha visto el dolor sin quedar atrapado en él, de quien comprende la naturaleza humana sin tomarla como una verdad última. Su ser trasciende la dualidad de lo correcto y lo incorrecto, de lo conveniente y lo inconveniente. Él vive desde una aceptación radical de la vida y en este sentido sufre no solo su propio dolor, sino el de los demás. Y sin embargo, este sufrimiento no lo endurece, al contrario, lo convierte en una figura de redención para quienes lo rodean, aunque ellos en su mayoría no lo comprendan. Es como si llevara consigo una chispa de lo divino, una luz que ilumina sin discriminar, sin preguntar si los corazones son dignos de recibirla. Su comprensión de la vida se manifiesta en una humildad que no es sumisión ni debilidad, sino la aceptación de que cada ser humano tiene en su interior una lucha que lo define. Su compasión es tan profunda que le permite comprender incluso a los que hieren, y no desde una postura moral superior, sino desde la comprensión intuitiva de que todo acto nace de un dolor o de una carencia. En su mundo no existen los buenos y los malos. Solo existen seres humanos tratando de sobrevivir al caos de sus propias almas. Y en su mirada uno encuentra la paz de quien ha abandonado toda pretensión de comprender el misterio en su totalidad. Algunos, al observar su comportamiento, piensan que está fuera de sí, que carece de la razón que permite a los seres humanos protegerse de los demás. Pero en realidad, su locura es la cordura que da el conocimiento de lo absoluto. Al ver a través de las fachadas que otros construyen, se encuentra solo, rodeado de sombras que intentan protegerse de la verdad que él representa sin quererlo. Es como si al no ver el mal en el otro, de alguna forma lo hiciera desaparecer, o al menos despojara a la oscuridad de su poder. Su inocencia no es una ignorancia del mal, sino una negativa a ceder ante él, a aceptarlo como una fuerza definitiva en la vida. Es interesante observar cómo, al vivir en ese estado de pureza, se convierte en un espejo que refleja las imperfecciones de quienes lo rodean. Sus contemporáneos, con su cinismo y pragmatismo, ven en él una amenaza porque, sin quererlo, expone su hipocresía y cobardía. Es un ser transparente en una sociedad de opacidades, y esta transparencia es dolorosa para aquellos que temen mostrar sus propios rostros al mundo. Así, su bondad se vuelve una ofensa, su sinceridad un ataque y su amor una acusación silenciosa.
La mayor paradoja es que este ser humano en su pureza no busca corregir ni enseñar. No pretende, como tantos otros, cambiar el mundo, simplemente existe y en su existencia revela una realidad alterna, un modo de vida que es al mismo tiempo desconcertante y dolorosamente hermoso. Su presencia trae consigo una calma que incomoda, una paz que perturba, porque confronta a los demás con la posibilidad de una vida más allá del egoísmo y de la ambición, de una vida basada en el amor y en la compasión más pura. Y al hacerlo les recuerda a todos los sueños y esperanzas que abandonaron en algún punto de su existencia, la fe que sacrificaron en nombre de la supervivencia y el éxito. Por todo ello, este ser humano es amado y odiado en igual medida. Algunos lo ven como un ángel, un ser de otro mundo que ha descendido para redimir a los seres humanos de su propio pecado. Otros lo consideran un loco, una anomalía que amenaza el orden y la estabilidad de lo que consideran realidad. La relación que los demás establecen con él depende de su propia disposición para aceptar su verdad, para enfrentar el vacío y la tristeza que han enterrado bajo capas de conveniencia. De este modo se convierte en un catalizador de revelaciones personales, provocando en algunos una transformación, en otros una resistencia feroz. Pero a pesar de todo el rechazo y de los ataques, él continúa siendo fiel a su esencia. No se amedrenta ni se adapta, porque la vida en sí misma, en su forma más pura, es suficiente para él. Se contenta con observar y sentir, con dejar que el amor fluya a través de él sin buscar reciprocidad. No espera nada de los demás, porque su única esperanza está en el propio acto de amar, en la verdad de cada momento vivido sin ataduras al pasado ni al futuro. Así, su vida se convierte en una oración sin palabras, en un acto de fe sin dogmas, en una existencia que aún en su sufrimiento celebra la belleza de la creación y la profundidad del misterio del ser humano. Es un ser que ha entendido, de algún modo, que la verdadera libertad no consiste en escapar del dolor, sino en abrazarlo con la misma apertura con la que se abrazaría la alegría. En su sencillez, en su incapacidad para juzgar y condenar, revela una fortaleza que pocos logran alcanzar. Porque al final, este ser humano ha visto algo que los demás no ven, y aunque eso lo convierte en un extraño, le da una paz que nadie puede arrebatarle. Es la paz de quien ha aceptado la vida en su totalidad, sin dividirla en fragmentos, sin buscar en ella una lógica que la justifique. En esa aceptación encuentra la redención, y al hacerlo se convierte en un símbolo de aquello que todos buscamos, incluso sin saberlo. Escuela retornando a la fuente. Naturaleza, meditación y conciencia desde 1983 sostiene Esparce Somos Amor.